tardes y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Magda González y esto es Milenio 18 Horas. A nombre de todo el equipo, le doy la bienvenida y le invito a que se quede con nosotros los próximos minutos. Aquí le vamos a informar. Iniciamos con las imágenes y las voces del día de hoy. En Oaxaca se llevó a cabo el funeral de la activista Sandra Domínguez, quien fue localizada el día de ayer sin vida junto a su esposo tras un cateo realizado en el estado de Veracruz y tras más de 6 meses de su desaparición precisamente en el estado de Oaxaca. Álvaro Morales nos tiene los detalles de esta información. Muy buenas tardes, Álvaro. Magda, buenas tardes. Efectivamente, estamos en este momento a las afueras del Panteón Municipal del municipio de San Pedro Ixtlahuaca, aquí en los valles centrales de Oaxaca. Hace unos instantes, de hecho, todavía hay familiares, hay amigos de Sandra Domínguez, la activista oaxaqueña, que lamentablemente fue asesinada junto con su esposo Alexander Hernández y sus restos, cuyos restos fueron localizados en un rancho en el estado de Veracruz, en las proximidades del estado de Oaxaca. Sandra vive, justicia para Sandra, son algunas de las consignas que hemos escuchado durante este sepelio, cortejo fúnebre que vale la pena mencionar, Magda. Comenzó a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde partió el cuerpo de Sandra Domínguez de una funeraria ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Oaxaca. De esta funeraria, donde a las 2 de la tarde se había hecho la última misa de cuerpo presente de Sandra Domínguez, de este lugar a las 3 de la tarde partió una caravana de vehículos, de motocicletas, acompañando el féretro de Sandra Domínguez. Aquí llegaron a las 5 de la tarde y desde las 5 de la tarde comenzó esta ceremonia para darle a Sandra Domínguez su última morada, el descanso y la despedida, una despedida bastante complicada, mucho llanto, palabras exigiendo justicia, son las que han resonado una y otra vez en este panteón de San Pedro Ixtlahuaca, en la zona metropolitana de Oaxaca. Magda, nuevamente la familia de Sandra Domínguez, su madre Araceli Martínez, han exigido el esclarecimiento total de este feminicidio, como así lo han nombrado, como así buscan que se tipifique. Aseguran que Sandra Domínguez murió por culpa del Estado. Otra de las consignas reiteradas durante esta ceremonia, este sepelio que comenzó a las 5 de la tarde y que todavía, Magda, continúa en sus últimos momentos. Es Álvaro, y nada más poner en contexto a nuestra audiencia que pues la carpeta de investigación efectivamente sigue abierta alrededor de este doble homicidio de Sandra y de su esposo Alexander. Hay una persona que fue señalada en su momento como presunto culpable o uno de los presuntos responsables de estos asesinatos, que fue abatido en un encontronazo precisamente con la policía que lo buscaba. Por otra parte, hay, entendemos, 2 personas que están en custodia alrededor de estos mismos hechos, y el fiscal del estado de Oaxaca nos comunicaba que habría 2 órdenes de aprehensión aún por liberar y cumplimentar alrededor de este hecho violento. Hace 6 meses, en octubre, Sandra y su marido desaparecieron, fueron buscados por ambos estados, tanto por Oaxaca como por Veracruz. Finalmente, pues con la lamentable noticia que fueron encontrados sin vida en un predio ahí en el estado de Veracruz. Así que, Álvaro, hasta ahí va la situación y por supuesto extendemos
esta petición, esta solicitud por parte de los seres queridos de Sandra, desde que se agote toda la investigación y que caigan los responsables de este doble homicidio. Álvaro, muchísimas gracias por los detalles de la información, por supuesto, un caso que hemos seguido y que lo seguiremos haciendo a través de ti y nuestros compañeros, todos alrededor del mismo caso. Gracias, Álvaro Morales. Claro que sí, estaremos al tanto de cualquier situación. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también. Y ahora vamos hasta el norte del país, en Baja California. Fueron localizados 2 cuerpos de menores que habían sido reportados como desaparecidos en Tijuana. Said Betanzos, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, la situación allá en Baja California. Said. ¿Qué tal, Magda? Auditorio, comentarles sobre estos hallazgos que la verdad, bueno, también han generado mucha molestia por los colectivos de búsqueda, porque al final de cuentas ellos son los quienes localizaron estos cuerpos de 2 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril. Te quiero comentar que todo esto inicia con estas pesquisas de Brandon Federico, de 15 años, y Sergio Luis, de 17 años. Pero vaya la situación, porque resulta que, bueno, pues el pasado lunes 28 de abril, este colectivo Armadillos iba a realizar una pesquisa en la colonia Sánchez Taboada. En ese momento reciben el llamado, lo que nos dijo la presidenta de este colectivo, Valeria Jordián, por parte de la familia de Sergio Luis. Les dijo que, bueno, pues estaban buscando a su hijo en esa zona, prácticamente era un par de calles, y es por eso que, bueno, ella, con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Secretaría de la Defensa Nacional, deciden ir a buscar a este menor de edad en vida, porque ellas trataban de localizarlo en vida, y bueno, pues lamentablemente acuden a un lugar y lo primero que encuentran son palas, son picos, es cuerda, y de repente, bueno, siguen buscando, y lo que encuentra ella es un zapato que sobresalía de la tierra. Cuando intenta jalarlo, Valeria, lo que descubre es que se trataba de un cuerpo. Finalmente, ayer les han confirmado que se trata de este adolescente de 17 años de edad, que fue localizado, Sergio Luis. Pero resulta que en esa misma zona, Magda, el pasado 22 de abril, es decir, 2 días después de que desaparecieron él y su amigo, pues bueno, había localizado otro cuerpo. Lo que les molesta a los colectivos es que, bueno, fue la autoridad, fue la fiscalía, fue personal de servicios periciales y no fueron buenos para hacer una pesquisa alrededor, porque desde entonces se hubiera localizado el cuerpo de este otro adolescente, de Sergio, y no en las condiciones en que se encontró, porque ya estaba en un avanzado estado de descomposición. Es por eso que, bueno, hay un reclamo de los colectivos hacia las autoridades, de que, bueno, si van a realizar una pesquisa o van a recoger un cuerpo, que vayan por lo menos a darle la vuelta al área, porque esto hubiera permitido localizar también a este adolescente que estaba desaparecido desde entonces. Ya la Fiscalía General del Estado tiene la investigación, pero también hay otra situación, Magda. Resulta que en el caso de Brandon Federico, que fue localizado precisamente por una llamada, te repito, el 22 de abril, bueno, pues resulta que fue este mismo colectivo quien lo localizó, aunque no en el lugar. Resulta que sí lo encontraron al momento de revisar las carpetas de investigación, pero resulta que la familia de este menor de edad de 15 años todos los días iba a la Fiscalía de Homicidios Dolosos. Pues lógicamente nunca iba a encontrar ahí el cuerpo, porque ¿qué creen? Resulta que estaba en la estadística de homicidios culposos, a pesar de que Brandon Federico estaba atado con una cuerda de los pies, de los brazos y al cuello. Lo catalogaron como si hubiera sido un accidente o una muerte culposa, es decir, no había sido un asesinato. Y esto también, pues bueno, molesta a los colectivos, porque revictimiza precisamente cuando ellos son quienes se encargan de realizar estas búsquedas, de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Vamos a estar pendientes del avance de las investigaciones, lo que nos diga también la Fiscalía, por qué están clasificando estos homicidios dolosos como un homicidio culposo, cuando, bueno, hay evidencias muy claras, porque lo que nos decía Valeria Jordián, dice, ni modo que este jovencito se haya atado de los pies, de las manos y del cuello y se haya arrojado al vacío en esta zona de la colonia Sánchez Taboada. Así los procesos, de verdad, y como lo dices, y lo dices muy bien, Said, todas estas fallas en los procedimientos
todas estas negligencias por parte de las diferentes autoridades en las diferentes oficinas revictimizan a estas personas, y entonces, pues de por sí, la situación tan difícil que se está pasando las familias cuando pierden a sus seres queridos, en este caso 2 jovencitos, muy jóvenes, que así los desaparecieron y así fueron encontrados con lujo de violencia a la hora de morir. Y bueno, y con esta, digamos, apatía por parte de las autoridades que no ponen atención en estos detalles, de verdad, hacemos amplia la exigencia desde esta plataforma, mi querido Said, para de verdad tener más empatía con las personas que buscan día con día, así a pico y pala, a sus seres queridos y a otras personas dentro de estos colectivos. Y por supuesto, nuestros respetos a los familiares, a los seres queridos de ambos muchachos, y pues lamentamos mucho toda esta situación. Said Betanzos, estaremos muy atentos a todo lo que sucede, al seguimiento de toda esta información y una respuesta contundente por parte de la autoridad. Muchas gracias, Said. Muy buenas tardes. Estaremos pendientes, Magda. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. En San Luis Potosí fue difundido el video de la agresión sexual contra un adolescente. Vamos hasta allá con Rocío López. Nos tiene información alrededor de esto. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. La Fiscalía General del Estado ya tomó conocimiento de este video que se difundió a través de las redes sociales, en el que muestra cómo una adolescente, que se presume va inclusive con el uniforme, lleva una sombrilla, unos audífonos, es atacada en plena vía pública en una avenida transitada por un hombre que la sigue de manera sigilosa a sus espaldas, y al darse cuenta de que no lo ve, la ataca y realiza tocamientos inapropiados en partes de su cuerpo. La joven grita, se tira al piso, el hombre desiste de esta agresión sexual y huye del lugar. Inclusive, pues hay algunos usuarios de las redes sociales que refieren que el hombre intentó despojarla de algunas de sus pertenencias que llevaba en sus bolsas, pero lo que se logra apreciar a detalle cuando se hacen algunos acercamientos a este video, pues es que prácticamente lo que él hace es hacerle justamente esos tocamientos inapropiados en algunas partes de su cuerpo. La Fiscalía está llamando a la víctima, a su familia, a que acuda ante esta instancia a interponer una denuncia para poder avanzar con las investigaciones. En tanto, los usuarios de las redes sociales pues han difundido la fotografía del agresor, en primer lugar para identificarlo, si alguna persona lo identifica, que lo denuncie, y también para alertar a las jovencitas, a las mujeres de ese sector de la colonia de Ciudad Satélite, que es una zona periférica de la capital potosina, para que estén alerta de una posible agresión, de un ataque de este agresor, que como vemos, pues se fue prácticamente encima de esta jovencita, la vio sola, la acechó y la atacó sexualmente, Max. Así es, Rocío, muy clara la imagen, por supuesto, identificable el sujeto, a pesar de que lleva estas ropas negras, una gorra, alcanzamos a observar, pero la cámara es de frente, así que, como decías, pues hay que analizar las imágenes. Ojalá que den con él, que se ha denunciado precisamente a través de las redes sociales para que pues, esos comportamientos no los vuelva a repetir, principalmente, y pues obviamente que le den un castigo, el que es en el marco legal de estos asaltos, por haber atacado a esta jovencita por la espalda y de verdad de una manera pues bastante fuerte y violenta, sobre todo pues en términos de lo que mencionas, los tocamientos que le hace de manera inmediata a esta joven. Así que, Rocío, vamos a estar atentos, ojalá pronto tengamos algo más de información por parte de la Fiscalía en estos asuntos para dar con el paradero a este sujeto. Claro, Magda, es importante recalcar que la familia, la víctima, debe acudir a la Fiscalía a presentar la denuncia para que se abra la carpeta de investigación y entonces sí, que las autoridades logren ubicar a este sujeto y lo lleven ante la justicia. Ojalá que sí, que hagan la denuncia, ojalá tengan, la oportunidad
porque claro que es una situación muy complicada, pero vale la pena para sacar de las calles este tipo de personas. Gracias, Rocío López. Muy buenas tardes. Gracias, Magda. Buenas tardes. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos, hay más información. Vamos en directo con Uzi Toledo, está en Jalisco porque se está incendiando una fábrica de aerosoles. ¿En qué zona estás, Uzi? Muy buenas tardes, adelante. Magda, muy buenas tardes. La situación que se vive aquí en el municipio de Tlaquepaque, para ser específicas, en la colonia Álamo Industrial, es complicada, ya que desde hace aproximadamente una hora o un poco menos es que se registró explosión en esta fábrica de aerosoles, que hay también información de que es de aceites. Todo está ocurriendo, la verdad es que los cuerpos de emergencia son bastantes los que se ubican en esta zona, ya que repetimos, aparte del incendio y de estas grandes columnas de humo que ustedes pueden ver a través de las imágenes de mi compañera Melissa Álvarez, pues también han habido por lo menos 10 explosiones. Una de ellas pudimos presenciarla con varios metros de altura este fuego. Y para ser específicos, nos localizamos sobre la calle Alambique y Tornillo, repetimos, en la colonia Álamo Industrial, pero la empresa o esta fábrica está ubicada sobre la avenida Acueducto, al cruce de Camino de la Vega. Cientos de personas, Magda, están siendo evacuadas de este sitio. Se espera que por lo menos 1 kilómetro a la redonda las personas puedan salir de sus casas. Están algunas pasando con sus mascotas, la mayoría ya se están poniendo a salvo. De hecho, donde nos encontramos está el puesto de mando cercano, pero ya también nos dijeron retírense, pónganse a salvo también los medios de comunicación. Hay una primaria que también ya está completamente cerrada, evacuada. Ahora nada más se encuentra presencia tanto de bomberos de Jalisco, de Tonalá, de Guadalajara, todos los municipios apoyando a este municipio de San Pedro Tlaquepaque para atender esta emergencia. El helicóptero de la Policía de Guadalajara también desde los cielos, Guardia Nacional. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas. Una persona, un hombre de alrededor de 50 años con el que sí pudimos hablar, nos mencionó que estaba buscando a su mamá, que ella vive cerca de la zona, que cree que luego de las explosiones que se han registrado alrededor de 10, ella pudo irse a refugiar con una de sus sobrinas que vive a un costado de esta fábrica. Todas las familiares ya se encuentran a salvo, pero él continúa buscando a su mamá. Vamos a seguir informando todos los detalles, Magda. Pues sí, pues está activo todavía todo este movimiento, la conflagración y la situación. Uzi, como bien lo describes y lo vemos en las imágenes, hay cuerpos de auxilio, muchos elementos brigadistas que van a atender esto que se está presentando en Tlaquepaque, en la Álamo Industrial, la colonia, para que los vecinos que anden por ahí pues no vayan a curiosear, por 2 razones. Primero, para salvaguardar su integridad física, y segundo, para que dejen trabajar los cuerpos de auxilio. La humareda es amplia, es alta y todavía está propagándose. Quiere decir que esto no está controlado. Así que pues esperamos que todo salga muy bien, Uzi. Si hay alguna parte, una parte informativa por parte de los brigadistas y cuerpos de auxilio que están trabajando en el lugar, volvemos de inmediato contigo para que nos lo hagas saber y pues darle tranquilidad a los vecinos y a quienes están por la zona alrededor de todo esto, sobre todo familiares, como decías, están preocupados por sus seres queridos, ¿no? Así será, Magda. Eviten la zona, den paso a los vehículos de emergencia, mejor pues resguárdense con algunos familiares, aléjense de este sitio y siempre manténganse a salvo. Vamos a seguir informando cualquier novedad, Magda. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Uzi. Regresamos si así lo indicas. Gracias, buenas tardes. Nos vamos ahora con información de Nuevo León. La Fiscalía de Justicia de ese estado va a solicitar al Poder Judicial que le asignen un abogado de oficio a Damaso N. Se trata del entrenador de gimnasia, quien está señalado de presunto abuso sexual y equiparable a violación. Los detalles de esta información los tiene Pedro Delgado, a quien saludo hasta Nuevo León. Buenas tardes. Adelante, Pedro. Magda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a quienes ya sintonizan la señal de Milenio Televisión desde acá, desde el estado de Nuevo León, donde hemos dado seguimiento a este tipo de casos, Magda, que lamentablemente
pues han ido en incremento y sobre todo también algunos muy llamativos en el área metropolitana acerca de delitos sexuales, de presuntos delitos incluso contra menores de edad. Y uno de los que te hemos presentado y que de hecho pues ha llamado la atención incluso a nivel nacional es el de Dámaso N., un ex entrenador deportivo en particular de la disciplina de gimnasia que está pues en el ojo del huracán, como bien se diría en la expresión, porque es señalado por más de una decena de denuncias, una decena de deportistas que estuvieron bajo su cargo en años anteriores por presuntos delitos sexuales, tanto por acoso como incluso también por el delito de abuso sexual. Dámaso N., para tener un contexto, Magda, pues mencionarte que tuvo su primer denuncia cerca del mes de marzo, previo al Día Internacional de la Mujer, y derivado de esto, de más casos que salieron a la luz, pues se ha determinado imponer pues su situación jurídica, que por cierto pues fue detenido apenas la semana pasada y que ya pues han habido algunas audiencias mismas que no han procedido. Ante esto, Magda, te informo que a Dámaso N., este entrenador deportivo, pues la Fiscalía de Justicia solicitará al Poder Judicial que se le asigne un abogado de oficio. ¿Esto por qué situación, Magda? Porque a la fecha van 2 audiencias iniciales, como bien te decía, de manera previa, y estas han sido diferidas porque el indiciado cambia de abogado, lo cual le da más tiempo, bajo el argumento de que el nuevo defensor debe, como se dice comúnmente, Magda, de manera pues coloquial, empaparse de la información de esta carpeta de investigación y posteriormente pues ya defender a su cliente. 2 veces ha ocurrido y ante esto pues ya la autoridad, en el caso de la Fiscalía General de Justicia, en voz de su propio titular, ha dicho que se buscará ya pues incluso ante el Poder Judicial un abogado de oficio para Dámaso N. Ante esto, también el fiscal general Javier Flores Saldívar indicó que si vuelve a ocurrir esta situación, van a tomar cartas en el asunto. Por lo pronto, pues es parte de la reacción. Te decía, Magda, que fue detenido Dámaso N. y que derivado de esto, pues han habido más casos de entrenadores deportivos de la misma, ahora sí que del mismo oficio, que de la misma forma también a algunos de ellos incluso ya se les han puesto sanciones o han iniciado investigaciones jurídicas en su contra. Así lo dijo durante esta mañana, Magda, el fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar. Que ha llamado últimamente la atención es en el asunto de Dámaso, que se ha estado difiriendo la audiencia por el cambio de abogados. Lo que se está pidiendo al juez de control es el que pues ponga ya a imponerse de la carpeta un defensor de oficio para que no haya otra dilación en las audiencias. Al menos 16 denuncias, Magda, se informaba la semana pasada, están impuestas en contra de Dámaso N. y te daba el contexto de que fue el pasado 8 de marzo cuando una de sus exalumnas pues sacó a la luz este caso en el cual llamó mucho la atención en redes sociales, y de ahí, derivado de este primer caso, pues surgieron más alumnas deportistas que también habrían sido víctimas incluso en años anteriores cuando todavía eran menores de edad, y por esto pues ya se está comenzando con este proceso jurídico en el cual pues dice el fiscal general que en caso de presentarse una vez más que se difiera esta audiencia, pues ya se estarán tomando otro tipo de medidas. Gracias, Pedro, por la información. Seguimos atentos. Pendientes, Magda. Un saludo para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Pedro Delgado, allá en Nuevo León. Vamos ahora con la información de seguridad al minuto. Acciones relevantes al 29 de abril, Baja California. En Tijuana y Tecate se detuvo a 2 personas a quienes se les aseguraron cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga, un radio de comunicación, una motocicleta con reporte de robo y 89 vapeadores. Colima. En Manzanillo se detuvo a 3 personas y se aseguraron 150 dosis de metanfetamina, marihuana, chalecos tácticos y una fornitura balística. Nuevo León. En Apodaca, con trabajos de inteligencia, se detuvo a 3 hombres, uno de ellos vinculados a una célula delictiva dedicada al secuestro, robo, extorsión, tráfico de armas y drogas. Además, se aseguró un arma larga y diversas dosis de droga. Michoacán. En Buenavista, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron un campamento y aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, 4 chalecos y equipo táctico. Sinaloa. En Cozalá, en inmediaciones del poblado de La Palma, se neutralizó y destruyó un laboratorio clandestino empleado para la fabricación de droga sintética. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 79 millones de pesos. Milenio Noticiero. En Puebla dedican la misa a niños migrantes en el Templo del Milagroso Niño Cieguito. Miguel Ceballos, adelante, buenas tardes.
Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Magda? Es un gusto poder saludarte. Efectivamente, desde Puebla hoy nos encontramos en el Templo del Niño Siguito, que está justo aquí en mi espalda. Se trata de un niño milagroso, porque bueno, dice la tradición católica que este niño Siguito, pues bueno, ha concedido diversos milagros justamente en materia de salud, sobre todo a las personas que padecen de la visión, que bueno, han perdido o van a perder la visión, le vienen a pedir justamente al niño Siguito. Pero este día, además, en particular, como parte de las actividades del Día del Niño, pues bueno, se realizó una misa en honor, en memoria y dedicada justamente a los niños migrantes, no solamente a los que van de paso, a los que van en tránsito justamente atravesando por nuestro país para llegar a el vecino país del norte, sino también a los niños migrantes que ya estando allá en los Estados Unidos han sido separados de sus familias, han sido desintegrados de este núcleo familiar por las redadas de Donald Trump, las redadas antimigrantes que ha iniciado el gobierno de Estados Unidos justamente para deportar a los migrantes. Y bueno, este día justamente se dedicó una misa en torno a estos niños. En entrevista exclusiva con Milenio, el padre rector justamente de este convento, de este templo conventual de las Capuchinas, nos platicaba que no solo se pide por su bienestar mental y espiritual, sino también por su bienestar físico para que, bueno, no caigan justamente en las garras del crimen organizado. Escuchamos justamente lo que decía el padre Ernesto a las cámaras de Milenio Televisión. Bueno, pero que se conserve íntegra su persona, su mente, su espíritu, ¿no? De manera que pues no sean presa también de otras personas que pues figuran como depredadores, ¿no? Por ejemplo, de aquí se deriva el tráfico de niños, o que los niños, puesto que no tienen a papá y a mamá, han sido separados, pues ahora pueden caer en otro tipo de tentaciones, ¿no? Como el crimen organizado, el tema de las drogas, en la trata de niños, en la prostitución, bueno, en un sinfín de peligros que ahora los niños corren, ¿no? Por no estar con sus papás. Y sí vienen muchas personas con testimonios de milagros, que el niño Siguito les devolvió la salud, la visión, ¿no? Personas que ya habían recibido un diagnóstico de los médicos, pues que ya no había remedio, ya no iban a quedar ciegos, pues sucede el milagro, ¿no? Y muchas personas que reconocen el milagro, reconocen a quién se lo deben, pues vienen aquí a agradecerle al niño Jesús. Gracias, Miguel Ceballos, estamos atentos. Muy buenas tardes. Ya, ahí está. Bueno, perdimos la comunicación con Miguel, pero ya, la información la tiene usted de lo que está sucediendo por allá en relación a, pues este día también que se celebra el Día del Niño. Aprovecho para mandar un saludo a todos los pequeñitos en las familias. Vamos ahora con más información. Mire, el día de ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que va a comenzar a dar a conocer información sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro desde el día de hoy. El objetivo es que las nuevas generaciones conozcan a fondo lo que ocurrió con este mecanismo de rescate bancario que fue implementado durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y precisamente para abordar este tema, saludo con gusto a Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, diputado. Qué gusto. Buenas tardes, muchísimas gracias. Aquí, pues sí, hay que dar a conocer todo lo que constituyó este atraco a la nación. Fue una deuda privada que, junto con el presidente Zedillo, el PRI y el PAN, la convirtieron en deuda pública. Inició con una cantidad cercana a los 600 mil millones de pesos. Hemos pagado ya 2.300.000 millones de pesos y todavía tenemos una deuda, un pendiente de pagar de aproximadamente 2.100.000 millones de pesos, una cantidad donde 129 millones de mexicanos y de mexicanas, los niños que están haciendo ahora, pues ya entran con una deuda tan solo del rescate bancario de aproximadamente 9,000 pesos, y esto pues fue uno de los grandes atracos. El FOAPROA sigue siendo un expediente abierto, un acto de impunidad, porque dejó sin castigo a todos aquellos que quebraron los bancos, que hicieron de
la operación bancaria un negocio verdadero para autoprestarse, para dar crédito a sus amigos, para entregar financiamiento sin ninguna garantía, y pues era evidente que el manejo de las instituciones bancarias fue totalmente irresponsable, y eso provocó este daño tan grande a los mexicanos y a las mexicanas. Y bueno, pues el presidente Zedillo en ese momento pues fue el responsable directo de toda esta operación fraudulenta en el que ha afectado marco muchísimo a nuestro país. En el marco de lo que mencionaba la presidenta, que va a dar información, a sacar la información, a revisar todo el tema del FOBAPROA, ¿hay una instrucción precisa hacia el Poder Legislativo y específicamente, obviamente, a la bancada de Morena y sus aliados en ambas cámaras en relación a esto? Es decir, ¿van a aportar alguna información, van a ayudar en algo desde el Legislativo? Sí, mire, yo fui presidente de una comisión investigadora del FOBAPROA que se nombró en 1997. Como todos sabemos, fue un 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, cuando convirtieron las deudas privadas en deudas públicas. Se hizo una auditoría, estuvo llena de obstáculos, de impedimentos. El gobierno y los banqueros y el PRI del PAN en ese momento fueron un obstáculo para conocer a fondo, detectar todas las irregularidades, fijar responsabilidades y en su caso exigir a la gente que cometió estos desfalcos pues una reparación del daño. Yo creo que estamos abiertos a eso y es un expediente que está todavía sin cerrarse, y tenemos que aportar todas las pruebas para que no sea un acto de impunidad promovido por el presidente Zedillo. En el sentido de lo que ha propuesto la oposición, el PRI en específico, en relación a, pues efectivamente dejar de pagar la deuda del FOBAPROA y además, digamos, ignorar los pasivos que existen. ¿Cuál es la situación ahí? Es decir, ¿se ha respaldado alguna reforma legislativa orientada a la fiscalización, a la reestructuración o la liquidación inclusive de estos pasivos durante todos estos años? ¿O es factible dejar de pagar esa deuda? ¿Cómo está esa situación, diputado? Pues mire, esta es una propuesta demagógica muy irresponsable, porque los que hoy dicen que no se pague son los que convirtieron las deudas privadas de unos pocos, las transformaron de manera ilegal, arbitraria, en deudas públicas, en deudas de todo el país. El gobierno tiene la responsabilidad de honrar la palabra en las deudas públicas que han sido contratadas a lo largo de muchos años. Lo que hemos hecho de manera puntual nosotros desde el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 es una reducción del pago de los intereses para evitar que esta carga tan enorme, porque casi estamos pagando como 40,000, 50,000 millones de pesos al año, y todavía debemos 2 billones, 100,000 millones de pesos. Entonces este es un problema donde el Estado mexicano, por culpa de Zedillo, por culpa del PRI y el PAN, convirtió deudas privadas en deudas públicas. Nosotros siempre les dijimos, no conviertan las deudas privadas en deuda pública, porque esto va a ser una sangría presupuestal a la nación, y en lugar de meterle dinero a la salud, a la educación, ustedes van a financiar un rescate bancario totalmente ilegal. Ellos no les importó, decidieron hacer lo que quisieron, y este es el grave problema que tenemos en la actualidad. Y diputado, ahora que el poder está pues en otras manos, obviamente, lejos del PRI y de los partidos, efectivamente ahorita son la oposición, ¿hay alguna viabilidad jurídica e inclusive económica, porque seguramente costaría mucho, para revisar los contratos y los convenios que se celebraron con las instituciones que resultaron beneficiadas precisamente por el rescate bancario en aquel año, el 98? Sí, yo creo que tenemos esa posibilidad. El FOBAPROA es un expediente abierto que tiene que esclarecerse. Yo creo que la principal responsabilidad recae en el presidente Zedillo, el presidente en ese momento, el secretario de Hacienda, que estaba en ese momento, Guillermo Ortiz, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria en ese momento, el señor Eduardo Fernández, y creo que es una serie de personas que en todo caso tienen que ser llamadas a comparecer
para que esclarezcan absolutamente todo. Es bueno que haya abierto este debate para esclarecer las cosas, evitar la impunidad y castigar a los responsables de este atraco nacional que nos está perjudicando muchísimo. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo actúa precisamente el Poder Ejecutivo por parte de la Presidenta, el Legislativo, si hay iniciativas, reformas, alguna vía precisamente para revisar todo esto, y por supuesto el Judicial. Muchas gracias, diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Muchas gracias y estamos a la orden. Gracias, buenas tardes. En otro tema que ocupa los titulares, en estos días el ganado mexicano tendría un eventual cierre de las exportaciones debido a los casos de gusano barrenador. Esto traerá repercusiones económicas como el incremento de precios de la carne. Bueno, para hablar sobre esto saludo al maestro Carlos Javier Alcázar Ramiro, encargado de la coordinación operativa de la CPA, la Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son los cuidados y las acciones que está haciendo el gobierno federal precisamente para proteger pues estas sanciones principalmente al ganado y pues qué es lo que se tiene que modificar alrededor de este tema en términos del cuidado del ganado? Bueno, miren, para empezar quisiera abordar el tema desde un punto de vista del asunto de conocer de qué se trata este problema, de qué se trata el gusano barrenador del ganado o a qué nos referimos con esto. Si bien, como lo comenta, es un tema que ha tomado los medios en estos momentos, pero lo que sí es que debemos de conocer primero de qué se trata este asunto y cuáles son las acciones que está haciendo la autoridad sanitaria, en este caso Senacica, para poder enfrentar esta emergencia sanitaria que se vive en el sur del país. Quiero comentarles que el gusano barrenador del ganado es una plaga, se conoce así a una mosca que produce larvas. Estas larvas parasitan a los animales y de alguna manera se alimentan del tejido vivo. Entonces, este problema es un problema exótico para México, no estaba presente en México. El año pasado llegó a México, ingresó en noviembre del año pasado y el año pasado solamente se detectaron 3 casos. En este año incrementaron los casos y definitivamente fue un repunte de casos, y esta situación se debe principalmente a la existencia de animales susceptibles, obviamente. Sí. Entonces, esta mosca parasita animales que tienen heridas. Entonces, si los animales no tienen heridas, obviamente la mosca no tiene dónde parasitarlo. Ahora, en ese sentido, ¿qué acciones se tomaron por parte del gobierno federal precisamente para cuidar a los animales específicamente, profesor, maestro? Perfecto, eso es algo muy importante de mencionarlo. El Senacica desde el año pasado se activó un dispositivo nacional de emergencia de sanidad animal ante el inminente ingreso de este problema a México. Ajá. Entonces, son actividades que el Senacica realiza de manera rutinaria, actividades de salud animal, actividades de prevención ante amenazas de enfermedades y plagas exóticas. Es una actividad que se realiza cotidianamente en el Senacica. Una vez que se detecta algún problema de tipo exótico, como es el gusano barrenador del ganado, se activan los planes de emergencia, los cuales el Senacica ya lo tiene previsto desde antes, que justo nos preparamos para enfrentar emergencias de este tipo. Bien. Entonces, en el año pasado, en julio, se activó este dispositivo nacional de emergencia en donde se pudo acceder a algunas acciones extraordinarias, a recursos extraordinarios para poder prepararnos para esta emergencia, para esta llegada del gusano barrenador del ganado. Se establecieron 3 pilares estratégicos que son muy importantes, se están realizando. Obviamente el ingreso de esta plaga era inminente a México, porque es un problema que pues de alguna manera avisa el cómo va a llegar. Entonces llegó a México, este problema estaba en Panamá y fue avanzando todo Centroamérica hasta llegar a México. Sin embargo, les comentaba, nosotros aquí en Senacica nos preparamos desde el año pasado para recibir esta emergencia y detectarlo oportunamente. Previeron esta situación y hicieron, digamos, los ajustes para poder proteger precisamente a este grupo de animales. Pues, maestro Javier
Carlos Javier Alcázar Ramiro, encargado de la coordinación operativa del CPA. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda y a seguir platicando con usted, maestro, porque hay mucha información que dar a conocer, sobre todo a quienes cuidan del ganado y pues están en todo ese sector. Gracias, maestro. Platicamos más adelante. Gracias. Me gustaría, si me permite, dar un número de teléfono donde los ganaderos pueden reportar cualquier caso de gusaneras en los animales para que podamos prestar atención. Si es tan amable, rápidamente, porque me tengo que despedir. El teléfono de emergencia es el 800-751-2100. Ajá. Lo vuelvo a repetir, 800-751-2100. Ahí está. Este teléfono lo pueden utilizar para reportar cualquier situación de gusaneras en los animales para poder dar la detección oportuna y obviamente en su caso descartar que se trate de este problema. Entonces, bien importante, maestro. Para que reporten cualquier caso de gusaneras en los animales, a que curen las heridas y que traten los animales recién nacidos, sobre todo los ombligos, para poder evitar que esto se siga reproduciendo. Le agradezco mucho, maestro. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y gracias a usted. Gracias a usted.